Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio del Srimad Bhagavatam. Bien, el conocimiento es algo que en la era actual se aprecia, se valora bastante. Y basta hacer un clic en el celular, en el móvil o en la computadora para obtener toda la información que queremos respecto a algo en particular. Pero es suficiente este proceso de simplemente almacenar, embodegar información en nuestro cerebro para cumplir con todo lo que se requiere de un conocimiento. Pues bien, de acuerdo a la teoría del conocimiento, existen tres etapas o categorías en el proceso del aprendizaje, las cuales son, primero, el conocimiento, segundo, las habilidades y tercero, los valores. El conocimiento está relacionado con lo que podemos saber, las habilidades con lo que podemos hacer y finalmente los valores están relacionados con el ser, cómo todo esto finalmente nos transforma. Bien, vamos a ver cómo la epistemología védica o el proceso de aprendizaje védico está en perfecta armonía con esta teoría del conocimiento. Y para ello vamos a tomar como punto de partida un texto del Srimad Bhagavatam, del primer canto titulado Las preguntas de los sabios, el texto número 8. Vamos a leer la traducción también que ofrece nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y dice lo siguiente: Betatuan saumya tat sarvan tatotastat anugrahat bruyu snigdasya shishisya guravo guhyan apyuta. Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Entonces, aquí se está elogiando el carácter de Sutta Goswami, el exponente de esta ciencia hace un poco más de 5.000 años, cuando en un bosque en India, conocido como Naimisaranya, se reunieron muchos sabios para realizar un sacrificio de fuego, un ritual, pero también aprovecharon la presencia de este gran sabio, Sutta Goswami, para hacerles preguntas importantes. Y antes de que Sutta Goswami comience a hablar, los sabios están elogiando su carácter y le dicen que por él haber sido sumiso y haber sido humilde y sencillo, sus maestros espirituales lo bendicieron con conocimiento trascendental, conocimiento y realización. Entonces, estamos viendo que Sutta Goswami había desarrollado lo que estamos mencionando, valores. Había recibido el conocimiento, lo había entendido, lo había comprendido, lo había practicado. Y finalmente, ese conocimiento había dado un fruto en él. Y por lo tanto, los sabios, encabezados por Saunaka Rishi, lo están elogiando de esa manera. Esto nos demuestra que no solamente la persona que imparte el conocimiento tiene que cumplir requisitos, como lo dice también la epistemología védica. Por ejemplo, hay un verso muy famoso del Mundaka Upanishad que dice: Tat vigyanartan sagurum eva vigachet, samit panit srotriam brahmanistam. Eso quiere decir que cuando quiera una persona obtener conocimiento trascendental, tiene que acercarse a un maestro espiritual quien haya escuchado ese conocimiento de una fuente autorizada y al mismo tiempo que esté fijo en la trascendencia, fijo en la verdad absoluta. Entonces, esas palabras son muy importantes. Srotrian significa escuchar.
Y brahmanista significa que está fijo, nista significa fijo, bien establecido, bien situado en una práctica, en la práctica de la conciencia de Krishna, en la práctica de entender la verdad absoluta. Bien, entonces, no solamente la persona que imparte el conocimiento debe reunir esos requisitos, por supuesto, otros más, ¿no? También Rupa Goswami nos habla de eso. Vacho vegan, manasakruda vegan, jiwa vegan, udarapasta vegan. Que la persona que va a ser de maestro espiritual tiene que tener control de su mente, control de sus sentidos, control de impulsos como el habla, el órgano genital, el comer, etc. Pero también los requisitos tiene que cumplirlo la persona que va a acercarse a recibir ese conocimiento. ¿Y cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, encontramos en el Bhagavad Gita que se dice, Tad vidi pranipatena pariprasnena sevaya upadeksyanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Si quieres comprender la verdad absoluta, debes acercarte a un maestro espiritual y hacerle preguntas de un modo sumiso. Préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimientos porque han visto la verdad. Entonces, pariprasnena sevaya. Pariprasnena significa preguntas con sumisión y sevaya significa servicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para asimilar un conocimiento es inquirir sumisamente. Eso no significa que yo acepto todo ciegamente, sino que escucho con respeto, con la intención de comprender algo realmente. Entonces, primero me acerco con ese espíritu de sumisión, de humildad, con respeto, así como lo ha hecho Sutta Goswami, quien muy sumisamente se acercó a recibir esta ciencia. Y luego él va a impartirla tal como él mismo lo dice en el capítulo 3, él dice, Yataditan Yatamati. Ahora, dice Sutta Goswami, voy a impartir este conocimiento tal como lo he comprendido, tal como lo he escuchado y tal como lo he comprendido. Entonces, ¿cómo lo escuchó? Sin alterarlo, sin adulterar ese conocimiento, pero también cómo él lo había procesado internamente y ahora lo iba a exponer también. Entonces, primero sumisión. ¿Cómo uno escucha este conocimiento? Con ese respeto. Luego, uno tiene que, como dice el Gita, hacer preguntas. Hacer preguntas. Ofrecer algún tipo de servicio a la persona que nos está impartiendo ese conocimiento. Entonces, como estamos aprendiendo, tiene que haber todo ese proceso. No solamente se trata de adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que ser reflexionado, tiene que ser comprendido, tiene que ser vivenciado por la persona que recibe ese conocimiento, mucho más en el ámbito espiritual. Tiene que haber una transformación y ese conocimiento luego tiene que producir una práctica. Es decir, no solamente recibimos el conocimiento teórico, sino que también lo ponemos en práctica en nuestra vida. Hacemos algo con ese conocimiento y finalmente ese conocimiento debe transformarnos, debe llevarnos hasta un punto en que desarrollamos cualidades, como en el caso de Sutta Goswami, que se ha vuelto un discípulo sumiso, humilde y sencillo. Y a su vez, esas características lo promocionan para recibir nuevos conocimientos, nuevas realizaciones, como es el caso de Arjuna en el Bhagavad Gita. Arjuna recibió todo el conocimiento de parte de Sri Krishna y luego también con ese conocimiento fue capaz de poder comprender, entender y realizar muchas cosas más. Entonces, eso es
muy importante. Y este verso, al igual como muchos otros versos del Bhagavatam, del Bhagavad Gita y de todas las escrituras védicas, nos demuestran y nos revelan, para concluir ya, que necesitamos no solamente el conocimiento teórico, sino que también necesitamos desarrollar habilidades, hacer algo con ese conocimiento y finalmente adquirir los valores necesarios para transformar nuestra conciencia y poder obtener, gracias a esas cualidades, nuevos conocimientos y también estar en la capacidad de impartirlo a los demás. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hare Krishna.